vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En esta tarde vamos a concluir nuestro estudio, no todo lo que hay para ver, pero sí por lo menos la culminación de la obra de los 144,000 y cómo el derramamiento del Espíritu Santo, que le llamamos la lluvia tardía, va a terminar la obra de Dios en esta tierra. Los 144,000 serán los siervos escogidos que van a proclamar el último mensaje. Ahora, hay algo muy importante. En un momento vamos a ir a la Biblia a ver algunas declaraciones más de la palabra de Dios, pero en la primera visión de Elena de White queda en claro que en la venida del Señor Jesús, los 144,000 son los que van a dar la bienvenida del Señor o al Señor en vida, los que van a estar listos cuando Él venga, dice así. Pronto, página 15 de Primeros Escritos, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, noten cómo les llama, 144,000 santos vivientes, reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestro semblante se llenó fulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, el nombre de Dios y Nueva Jerusalén. Y además, una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, para quitarnos la vida. Pero cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con el ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Por cierto, toda esta referencia que Elena de White está haciendo está tomada de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a buscarla. Apocalipsis 3. Hay una promesa muy especial para la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Quizás para los que no están familiarizados con el mensaje a las 7 iglesias, deben saber ustedes que las 7 iglesias representan 7 etapas
de la historia del pueblo de Dios, desde la época de Cristo hasta la venida del Señor. 7 periodos, 7 etapas de la iglesia. Y cada mensaje a cada iglesia describe la condición de la iglesia en ese periodo y el remedio para la condición que tiene la iglesia y la promesa que Dios les hace para los vencedores que vivan en ese periodo de la historia. No voy a entrar a explicar los 7 periodos. La iglesia de Filadelfia es la 6ª. Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias. La última es Laodicea. Filadelfia es la 6ª. Pero es muy interesante que la cita que acabamos de leer de los 144,000 sellados que tenían el nombre de Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén y una estrella brillante con el nuevo nombre de Jesús, es la promesa que Jesús le hace a Filadelfia, no a la Odisea. Leámoslo. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tu y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado y no has negado mi nombre. Este mensaje a Filadelfia se refiere a la iglesia del movimiento del despertar adventista. Los que proclamaron del primer, segundo y tercer ángel. La puerta abierta que nadie puede cerrar para la iglesia de Filadelfia es la puerta al lugar santísimo, que no estaba abierta antes. Y Jesús dice: yo soy el que tengo la llave de David, que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Hay una visión aquí en el mismo libro, Primeros Escritos, que se titula La puerta abierta y la puerta cerrada. Está en la página 42 en adelante, así se llama, la puerta abierta y la puerta cerrada, y dice así. No voy a leer toda la visión, pero aquí se le explica a la mensajera del Señor lo que eso significa. Solo un parrafito. Vi que Jesús cerró la puerta del lugar santo y que nadie podía ya abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Esto sucedió cuando Jesús entró en el lugar santísimo en 1844. Se cerró la puerta del lugar santo que da acceso al lugar santo y se abrió la puerta que da lugar al Santísimo, página 42 de Primeros Escritos, que contiene el lugar santísimo, el arca del pacto, los mandamientos de Dios que han estado brillando hacia los hijos de Dios, y ahora los hijos de Dios son probados acerca de esos mandamientos y de la cuestión del sábado. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y hubiese pasado al interior del segundo velo en el lugar santísimo. Por tanto, los cristianos que vivieron y murieron antes
de que se abriese la puerta que da acceso al lugar santísimo cuando terminó el clamor de medianoche en 1844 y murieron sin guardar el verdadero día de reposo, sin guardar el sábado, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que se abrió la puerta al lugar santísimo. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos que murieron en el pasado y murieron en los triunfos de la fe y no guardaron el verdadero día de reposo y van a ser salvos, dudan de que ahora el sábado sea una prueba para nosotros. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta que da al lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta que da al lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Jesús le dice a Filadelfia: yo abro y ninguno cierra, y yo cierro y ninguno abre. He puesto delante de ti una puerta abierta, versículo 8, la cual nadie puede cerrar. Esa es la puerta al lugar santísimo. El pueblo que vive desde 1844 en adelante tiene acceso al lugar santísimo a través de Cristo, nuestro mediador. Eso se lo dice a Filadelfia. Pero resulta que a nosotros se nos había enseñado de que Filadelfia termina en 1844 y de 1844 en adelante es la Odisea. Pero resulta que Filadelfia es la que tiene la puerta abierta al lugar santísimo. Entonces Filadelfia es la iglesia del periodo de Cristo en el lugar santísimo. Y entonces, ¿dónde está la Odisea? Esto nos va a ayudar a cerrar el tema de los 144,000 y del zarandeo. ¿Se acuerdan que esta mañana hablamos del zarandeo? Que no todos los adventistas van a recibir el sello de Dios, que muchos van a quedar fuera sin el sello de Dios. Ok, sigo leyendo a Filadelfia, ahora lo vamos a entender. Dice así: he aquí yo entrego, versículo 9, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús le dice eso a Filadelfia. Los de la sinagoga de Satanás van a postrarse a vuestros pies y reconocer que yo te he amado. Escuchen cómo lo cita Elena de White. Los 144,000 estábamos todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: el nombre de Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para cancelarnos, para matarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron tendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, y ellos cayeron a nuestras plantas y adoraron. Esta es una mención muy interesante en referencia con lo que acabamos de leer de Apocalipsis 3:9, que la sinagoga de Satanás caerá a los pies de los 144,000 y adorará. Hay un hermano que, basado en esto, decía que como los impíos van a adorar al pie de los 144,000, se van a salvar, porque si van a estar adorando a Dios,
es que se van a salvar. La mensajera del Señor le escribió a ese hermano lo siguiente: apreciado hermano, esto es una palabra para la manada pequeña, en la página 2, el librito, una palabra de amonestación para la manada pequeña. En inglés, a word to the little flock. Y dice así: apreciado hermano, usted piensa que los que adoran ante los pies de los santos, Apocalipsis 3:9, que son de la sinagoga de Satanás, pero caen a sus pies para adorar, al fin serán salvos. Eso es lo que creía este hermano. En este punto tengo que diferir con usted, porque el Señor me mostró que esta clase que cayeron a los pies de los 144,000 eran adventistas profesos que habían apostatado y, crucificándose de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, lo expusieron a vituperio en la persona de sus hijos. Estos no se van a salvar, se van a condenar, pero van a reconocer que los 144,000 estaban en lo correcto y ellos apostataron. Así que fíjense qué interesante cómo lo dice la Biblia, Apocalipsis 3:9. Lo vuelvo a leer, pero hay que prestar atención a cada detalle, porque cada palabra es útil para enseñar y para redarguir. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. No es toda la sinagoga de Satanás que va a adorar a los pies de los 4,000. Dice, de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hay dos iglesias, dos sinagogas. La palabra sinagoga es iglesia. Está la sinagoga de Cristo y está la sinagoga de Satanás. Son solo dos. La Nueva Jerusalén o Babilonia la Grande con todas sus hijas. Fíjense, para nosotros hay un montón de denominaciones y religiones. Para Dios nomás dos. La verdadera y todas las demás son parte de la falsa. Y toda esa se llama sinagoga de Satanás. Eso está claro, ¿verdad? Solo hay dos, la verdadera y la falsa. Pero de la sinagoga de Satanás, que son muchos, los paganos, los incrédulos, los ateos, y no quiero mencionar, ¿verdad? Pero por no ofender a nadie, pero musulmanes, budistas, taoístas, un montón de religiones que adoran a ídolos, son parte de la sinagoga de Satanás. Ahora, yo con esto no quiero decir que no tienen derecho a salvación, ojo. Todos tienen derecho a salvación y todos tendrán que hacer una decisión en favor o en contra de la verdad. Dios les va a dar la oportunidad a todos para salvarse. Pero de la sinagoga de Satanás, que es bien grande, aquí lo dice en otra cita, que la sinagoga de Satanás es muy grande y numerosa. En cambio, el pueblo de Dios se le llama la manada pequeña, the little flock. La manada pequeña, y Jesús le llamó así también. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros el Padre os ha placido daros el reino. Entonces, de esa iglesia grande del diablo, de la sinagoga de Satanás,
Yo entrego a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero por haber rechazado a Cristo dejaron de serlo. Pero la Biblia dice, ¿quiénes son los judíos ahora? Romanos capítulo 2. Romanos 2. Dice el versículo 28, lo leímos el jueves. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra ni en la carne, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el judío es el que está circuncidado, no de la carne, sino del espíritu, del corazón. ¿Tiene Dios judíos verdaderos? Claro. Los que están circuncidados del corazón, con la circuncisión no de la carne, sino de Cristo. ¿Se acuerdan el texto que leímos en Colosenses 2, versículo 11? Dice, en Cristo también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Así como en la circuncisión física se corta una parte del cuerpo que representa lo pecaminoso. Repito, representa, no quiere decir que el sexo sea pecado. El sexo en sí no es pecado, es el sexo fuera de los términos que Dios estableció. ¿Cuántos creen que Dios hizo el sexo para que se comparta entre un hombre y una mujer? ¿Puedo ver las manos? Yo no creo eso. Yo creo que Dios hizo el sexo para que se comparta dentro del matrimonio, un hombre y una mujer que están casados. Pero hoy en día, pues no solamente es entre hombre y mujer que están o no están casados, sino hasta en hombre con hombre y mujer con mujer. Ok. El cortar en la circuncisión simbolizaba, dice aquí, cortar lo carnal, lo pecaminoso. Vean el versículo de Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Se separa el prepucio del miembro masculino, símbolo de separación del pecado. Pero en la circuncisión de Cristo no es eso, no es hecha de mano, es del corazón. ¿Y qué es lo que se separa del corazón? El pecado. Entonces aprendimos hoy, esta mañana, que a los que Dios llama a ser parte de su pueblo, los llama a ser santos y a cortar con el pecado. Y ese es el sello de Dios en la vida. Segunda de Timoteo 2:19. Apréndanse ese versículo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y ahí está la palabrita de sello. Y ahora va a describir lo que es el sello en el fundamento de Dios, que está bien firme. No cambia, su fundamento establecido, está establecido para siempre. ¿Y cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. No todo el que me dice Señor, Señor,
el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor conoce a los que son suyos. Para eso sirve el sello. Es un sello de pertenencia. Le pertenecemos a Él. Y Él sabe quién realmente son sus hijos que han sido engendrados por Él, por el Espíritu Santo. Y la segunda parte del versículo dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso lo vimos esta mañana. Apartarse es cortar con el pecado, cortar con la iniquidad en nuestra vida, separar el cuerpo pecaminoso carnal. Y dice el versículo de Colosenses 2:11, por la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿quién es el judío verdadero? ¿Quién es el judío verdadero? El que está circuncidado con la circuncisión de Cristo, leímos en Romanos 2. No es judío el que es judío según la carne, que tiene la señal de la circuncisión carnal, sino que es judío el que está circuncidado con la circuncisión de Cristo. Pero la sinagoga de Satanás, de la sinagoga de Satanás hay judíos que son del diablo, no son de Cristo. Pero dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. ¿Cómo se puede decir que somos judíos y mentir y no ser judíos? Sencillo. Los judíos son el pueblo verdadero de Dios, circuncidados por Cristo, separados del pecado. El que dice que es de Cristo pero no está separado del pecado es un mentiroso, es un hipócrita. Por más que se llame cristiano, por más que se llame adventista del séptimo día y tenga la señal del sábado, si no está separado del pecado, por más que lleve el nombre, no es hijo de Dios. Esos son los que se dicen ser judíos, pero mienten. Elena de White los identifica, dice: estos se me mostró que eran adventistas profesos que habían apostatado. Miren esta otra cita. Wow, esta es bien fuerte. Yo vi Spalding Magan Collection, colección de manuscritos escritos a los pastores Spalding y Magan, o Magan. Está en la página 1 de esa colección de manuscritos de Elena de White, que está publicado en español ya. Sí, ya está en español. Sí. Dice así, en la página 1. Yo vi que la iglesia nominal, los adventistas nominales quiere decir que tienen el nombre de adventistas, nominal viene de nombre. Vi que la iglesia nominal, o sea que lleva el nombre de adventista, y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán en manos de los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad presente. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias, los adventistas nominales, que conocen bien nuestra fe y costumbres, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Los adventistas nominales
Llevan el nombre de adventistas, pero son traidores como Judas y nos van a entregar en manos de los enemigos. Conocen nuestra doctrina, la conocen muy bien, pero no aman la verdad presente y nos van a traicionar y nos van a entregar en manos de los enemigos. Esto está escrito aquí. Esa es la sinagoga, no de Satanás, sino los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, guardan el sábado, se dicen ser adventistas, pero no lo son, porque mienten. ¡Wow! Va a haber traición, va a haber entrega. No debe sorprendernos. Jesús lo dejó escrito. San Mateo, capítulo 10, versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. ¿Saben lo que son los concilios? Las juntas de iglesia. Esos son los concilios. Os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas, en sus iglesias, os azotarán. Todavía no hemos llegado a eso, pero nos van a golpear en las iglesias. Nos van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Nos van a entregar en manos de las autoridades para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte a su hermano. El padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que ya Jesús lo dejó escrito. Y esto que dice la mensajera del Señor, que nos van a entregar en manos de los enemigos, los mismos hermanos adventistas, la sinagoga de Satanás dentro de la iglesia adventista. Qué duro, ¿verdad? Escuchen esta otra cita. Esta está fácil de recordarse. Conflicto de los siglos, página 666. Está fácil de recordarse. 666 la página, dice así. Conforme vaya acercándose la tempestad, en el tiempo de angustia, lo peor, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel. ¡Wow! Estos son adventistas del séptimo día, pero que creían en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Fíjense cuán importante es la santificación que hablamos esta mañana. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Pero justamente la primera etapa del zarandeo que vimos esta mañana es mundanalidad. No hay santidad. El pueblo de Dios se vuelve igual que el resto del mundo. No hay separación. No hay conversión genuina. No se corta el prepucio con el mundo. No se separa del pecado. Los que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe
e irán a engrosar las filas de la oposición. Saben que por muchos años yo leí esta cita y decía, oh, estos son los que se van a salir de la iglesia y se van a hacer católicos o protestantes, o van a apostatar y se van a ir al mundo. No, no. Ya vimos que van a ser los mismos adventistas nominales los que nos van a perseguir. Aquí donde dice que van a abandonar su fe, no dice que van a abandonar la iglesia adventista, lo que van a abandonar es la fe y van a engrosar las filas de la oposición. Un joven, que lo vi hace un ratito por aquí, ya no lo veo. ¿Está Everardo aquí? Aquí es, no, él, tu hijo. Ok. Anoche me dio unos documentos que los estuve leyendo, fíjense. Me fui a dormir bien tarde, después de las 12 de la noche, leyendo esos documentos. El 17 de octubre de este mes, hoy estamos a 6, el 17, dentro de 11 días, la Asociación General va a votar un documento en que se van a formar comisiones para investigar a las personas que no están en regla con las pólizas y dictámenes de la Asociación General. Y ese comité va a ser como un comité inquisidor que va a averiguar y va a tomar medidas contra las personas que estén en disidencia doctrinal con la iglesia adventista, dentro de la misma iglesia. Fíjense lo que dice aquí. Engrosarán las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Y cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán ahora sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Los peores enemigos van a ser los mismos que se sentaron con nosotros en las mismas bancas de la iglesia. Los peores, más encarnizados. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, porque nos van a entregar a las autoridades, como ya leímos, estos apóstatas adventistas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, para acusarlos, porque los conocen bien, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Y los peores enemigos serán los de su propia casa. Mateo capítulo 10 y versículo 35. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Los de la casa de Dios serán nuestros enemigos. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá.
Y el que pierde su vida por causa de mí, ese es el que la salvará. Fíjense qué paradoja. Los que traten de salvar su vida son los que la van a perder. Y los que pierdan su vida por causa de Cristo son los que la van a salvar. Es tremendo, ¿verdad? Y esto nos lleva al final de esto. Se va a desatar un terrible odio y persecución contra los que prediquen el último mensaje de amonestación. Los 144,000 van a ser probados en extremo. Van a estar proscriptos. Imagínense que el mundo entero va a creer la mentira. Y los que saben que es mentira, pero por conveniencia acepten estar bajo la sujeción del nuevo orden mundial, van a ser indefensos, no van a tener poder en sí mismos para hacerle frente, porque ellos cedieron. El que cede en un punto, después tiene que ceder en el otro, y en el otro, y en el otro, y van a quedar impotentes. Y se van a añadir a la oposición. Imagínense cuando el mundo entero esté bajo la sujeción del nuevo orden mundial, de la bestia y de su imagen. La imagen de la bestia se forma en los Estados Unidos de Norteamérica y es una copia del poder en el cual se une la política con la religión. En esta nación, la política y la religión están separados. El Congreso no puede hacer leyes de carácter religioso, ni imponerlas sobre nadie, pero tampoco la religión puede imponer sobre el gobierno para que establezca leyes de carácter religioso. Pero se va a formar la imagen de la bestia cuando se una la política con la religión para establecer leyes de carácter religioso en violación a la constitución de esta nación, echando al suelo los principios de nuestra constitución. Y tristemente, aquí en los Estados Unidos, la libertad religiosa va a llegar a su fin. El país de la libertad religiosa va a claudicar. Y nosotros vamos a ser protagonistas, no de la claudicación, sino del mantenerlos leales cuando todos los demás se nos pongan en contra. Va a llegar el momento en que el mismo diablo se va a aparecer. Si saben eso ustedes, ¿verdad? Que el diablo va a imitar la venida del Señor. Y la mayoría de la gente va a creer que es Cristo. Conflicto de los siglos. Página 682, el capítulo El tiempo de angustia, dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo. ¡Wow! ¿Saben lo que es eso? En el libro Eventos de los Últimos Días hay una cantidad de citas impresionante. En el capítulo titulado Los engaños satánicos de los últimos días. Escuchen esta cita, por ejemplo. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su tremendo poder, obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e imitará la venida de Cristo. Se presentará como si fuera el mismo Señor Jesús. Si los hombres ahorita están siendo descarriados con tanta facilidad, ¿cómo van a resistir cuando Satanás personifique a Cristo? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles
por el engaño que presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifica a Cristo. Los únicos que van a soportar el engaño serán los 144,000. El resto del mundo va a creer la mentira. El límite más allá del cual Satanás no puede ir. Hay cosas que el diablo, Dios le permite hacerle. Puede hacer milagros, puede sanar enfermos, puede hacer bajar fuego del cielo a la tierra, Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 13. Los engaños que va a hacer van a ser tremendos. Pero hay algo que el diablo no puede hacer. Y él va a imitar la venida de Cristo. Va a salir con millones de ángeles que van a imitar su venida. Todo eso está descrito en Apocalipsis capítulo 9. Por eso dice allí que los ángeles, los demonios que van a venir con Satanás, después van a atormentar a los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Por 5 meses los van a atormentar. Ahora fíjense bien, el diablo no va a atormentar a los 144,000 porque no los puede tocar. Eso dice Apocalipsis 9:4. Se les mandó que no hiciesen daño a los árboles ni a ninguna cosa verde, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y Apocalipsis 9:5 dice, y se les mandó no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento es como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y los hombres desearán la muerte, pero no la hallarán. Va a ser tan terrible 5 meses de tormento. Pero no pueden tocar a los que tienen el sello de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero tampoco el diablo va a atormentar a los que están con él. Va a atormentar a los indecisos. Va a atormentar a los que ni se sujetan al nuevo orden mundial. Y hay mucha gente que no va a querer acatar las órdenes de un poder exterior a los Estados Unidos que imponga leyes sobre esta nación y sobre el mundo entero, el nuevo orden mundial. Y se van a rebelar contra el nuevo orden mundial. Millones de personas en el mundo no van a querer acatar. El diablo los va a atormentar. Y la única manera de quitarse el tormento es aceptando, basándose al bando del diablo. Se pasan al bando de Satanás, adoran a la bestia y a su imagen y dejan de sufrir. Pare de sufrir. El diablo es el que dice pare de sufrir. Lo que viene después es terrible. Todo eso está en Apocalipsis 9, pero la segunda parte de Apocalipsis 9 cuenta de la masacre que vendrán. Y de esto comenzamos hablando el primer día, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de que el sello es un sello de protección, pero viene una masacre y comienza por el pueblo de Dios y por los ancianos que están frente al templo y van a matar indiscriminadamente. Los únicos que no van a ser tocados son los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Entonces, miren el odio que va a haber contra los 144,000. Cuando el diablo se aparezca y se haga adorar como si fuera Cristo. Y les estaba leyendo que el diablo puede engañar hasta haciendo descender fuego del cielo y haciendo milagros. Pero hay algo que él no tiene poder para hacer. ¿Qué es lo que el diablo no tiene poder para hacer y Dios no se lo va a permitir? No, aquí dice que él va a imitar la venida de Cristo y va a venir en gloria y majestad acompañado de millones de ángeles. Y van a ser como ángeles de luz. A ver, díganlo más fuerte. El diablo no tiene poder de dar vida, porque el único que puede dar vida
es Dios. Jesucristo tiene ese poder de dar vida y cuando Él venga, van a resucitar los muertos. Cuando el diablo venga, para que la gente le crea de que Él es realmente Cristo, dice aquí, hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a ese límite, él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que ha venido a este mundo por segunda vez. Escuchen esto. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandes milagros, y los hombres del mundo entero se postrarán y lo adorarán como si fuera Jesucristo. Se ordenará a todos los seres humanos adorar ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. Satanás, vestido como ángel de luz en gloria y majestad, engañará a los hombres y lo exaltarán al lugar de Dios, lo deificarán y lo adorarán. Estoy leyendo pedacitos solamente. Satanás usará esta oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. ¿Qué va a decir el ángel del abismo, Satanás, cuando se aparezca? Todo eso está en la Biblia, lo que estamos leyendo de Elena de White está en la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Déjenme terminar la cita y después les digo qué es lo que el diablo va a hacer, que no tiene poder de hacer, pero lo va a falsificar. La cita que estábamos leyendo era página 682. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da Apocalipsis 1 del Hijo de Dios. Si ustedes quieren saber cómo se va a mirar el diablo, lean Apocalipsis 1 y ahí está la descripción de Cristo. Dice que tiene cabello blanco, rizado, que le cae hasta sus hombros. Tiene un manto de luz brillante blanco que le cae de los hombros hasta los pies y tiene un cinto de oro ceñido en su pecho. Sus pies son como bronce bruñido, sus ojos son como llama de fuego. Así se va a mirar el diablo, exactamente. Sigue diciendo. La gloria que rodea al diablo superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras Él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra. Su voz es suave y acompasada, llena de melodía. Va a sonar preciosa la voz del diablo. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, haciéndose pasar por Cristo, asevera, asegura que Él mudó el día de reposo del sábado al domingo. ¡Ja! Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman
su nombre, el nombre de Cristo blasfeman, porque Él se hace pasar por Cristo, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. El engaño es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Déjenme decirles, ustedes saben que cuando el diablo se aparezca, va a imitar en cada detalle a Cristo. Escuchen lo que dice aquí. Eventos, página 167. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Cristo, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. Rodeado de sus ángeles va a venir. Pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle físico, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie, sino a aquellos que como Faraón han endurecido su corazón resistiendo a la verdad. ¡Wow! Va a imitar a Cristo y va a ostentar su apariencia física en cada detalle. Eso quiere decir que va a traer las marcas en las manos, en los pies. Se va a abrir el manto, como hizo Jesús con Tomás. Y va a decir, vengan, metan su mano aquí, toquen mi llaga, que yo mismo soy. Aquí está la cicatriz de la lanza que me clavaron cuando yo morí en la cruz. La gente va a creer. Ahora imagínense el odio contra 144,000 que van a decir, no lo adoren, es el diablo. No adoren a la bestia. La bestia es el poder político que él apoya. Él dice, yo le di el poder para gobernar este mundo. Yo le di a Pedro las llaves y esas llaves se han pasado por los pontífices romanos y él es el que tiene el derecho de gobernar al mundo. Tienen que acatar su gobierno porque yo mismo le di ese poder. Dice que van a adorar a la bestia. Apocalipsis 13, versículo 4, pero también van a adorar al dragón, al diablo. A los dos los van a adorar, al diablo y al que el diablo puso para gobernar en el nuevo orden mundial, el obispo de Roma. Apocalipsis 13, dice el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El diablo, el dragón, es el que le da la autoridad a la bestia para gobernar. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Autoridad absoluta a nivel mundial. Toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua tiene autoridad sobre el mundo entero. Y la adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es lo que va a pasar. Pero el capítulo 14 están los 144,000 y sus características. Y estos salen a dar el mensaje. Temed a Dios y dadle a Él la gloria. Porque ha llegado la hora de su juicio. Es el juicio de los vivos. La ley dominical prueba y separa el trigo de la cizaña. Todos los seres humanos van a ser probados. La hora de su juicio ha llegado, así como una vez se proclamó el mensaje de la hora del juicio que comenzó con los muertos, ahora se va a anunciar que se está juzgando a los vivos. La hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Pero el segundo ángel, el otro mensaje de los 144,000 es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Van a desenmascarar el falso sistema, van a decir: es Babilonia y ha emborrachado a todos con ese vino de las doctrinas falsas. Y luego dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No la adoren, no reciban la marca de su autoridad, no sujeten, porque van a ser quemados con fuego y azufre, y van a beber del vino de la ira de Dios, que son las 7 copas de las plagas postreras. Imagínense el odio contra estos disidentes, porque así les van a llamar, son los disidentes, que le están diciendo al mundo que ese ser majestuoso, lleno de brillo, que tiene las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, que sana a los enfermos, que hace milagros, que hace bajar fuego del cielo a la tierra, es el diablo, y no lo adoren. Van a decir: están locos, están desquiciados, no quieren creer ni lo mismo que están viendo con sus propios ojos. Vean cómo serán de cabeza duras, vean cómo son de enconizados, que ni viendo quieren creer. Hay que exterminarlos, son blasfemos. Y no quieren aceptar. Si lo han escuchado de la boca de Cristo mismo: yo cambié el sábado por el domingo. Claro, es el diablo, ¿verdad? Pero ellos creen que es Cristo. Miren, y todavía siguen diciendo que hay que guardar el sábado. Ahí es donde se va a despertar el odio y la persecución terrible. Todos los que se despierten y acepten el mensaje, y van a ser miles, millones que van a salir de Babilonia en el último llamado. Contra ellos la ira de Satanás se va a desatar. Porque a los 144,000 no los pueden tocar, porque tienen el sello de Dios. Pero a los que en la última hora se conviertan y salgan, y van a ser millones que van a salir de las filas de Satanás. Esta mañana hablábamos del zarandeo. Escuchen cómo termina el capítulo del zarandeo, el último párrafo. Es cortito, dice así: estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo para perseguir. Pero tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Va a haber cambio de bandos, hermano. Cambio de bando. Tribus enteras de las tribus del diablo, de las huestes de Satanás que estaban con él, cuando se les abran los ojos por el mensaje de los 144,000, se van a salir y se van a pasar con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero montones que estaban de parte de Dios van a perseguir a los que predican ese mensaje. Van a decir: no les hagan caso, son fanáticos. Terrible la prueba cuando tus propios hermanos te digan que estás loco. No sigas con eso, no te das cuenta que estás loco. La prueba va a ser dura. Cuando tu pastor te diga: no seas tonto, esto no es todavía, esto es simplemente, tenemos que estar en paz con todo. Nadie te está obligando, simplemente no trabajes en domingo. Podemos adorar a Dios en domingo, ¿cuál es el problema?
si todos los días lo podemos adorar? Solo adorémosle en domingo. Y muchos van a caer en la trampa, porque sus propios ministros los van a animar a respetar el domingo. Todo eso está escrito, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada de todo eso. Sí, mis hermanos, la prueba va a ser terrible, pero millones de seres humanos que se pasen al bando de Cristo en la última hora van a morir como mártires. El capítulo 9 de Apocalipsis predice una masacre en masa. Y va a ser hecha por los ángeles del demonio. Lean Apocalipsis 9. La quinta trompeta predice la imitación de la venida de Cristo y el tormento por 5 meses. Dice el versículo 10 del capítulo 9, tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, y tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, el río de Babilonia. Estos son los ángeles del demonio. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban para la hora, día, mes y año, exactamente en la fecha señalada, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y así en visión vi los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que en su boca, pues el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Demonios, serpiente, símbolo del demonio. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, al diablo y a sus ángeles, los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de haber matado a tanta gente, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Wow! ¿Y ustedes pensaban que esto era así nomás? Estamos hablando de cosas terribles que van a suceder. ¿Estamos preparados para esto? ¿Saben? A veces hasta es mejor, o sería mejor, no conocer lo que conocemos que saberlo. Porque si lo sabemos, somos responsables. A lo menos los otros que están allá en otras iglesias y no saben lo que tú y yo sabemos, todavía van a tener la oportunidad de salvación, pero para los adventistas se va a ver cerrado la gracia. Tú dices, mejor me voy para allá entonces. Ya lo sabes, y desde el momento que lo sabes, Dios te hace responsable. Cuando Cristo venga va a haber 2 grupos. O los que tengan el sello de Dios, o los que tengan la marca de la bestia. Los millones que se van a convertir van a morir como mártires. Porque yo no encuentro en los escritos de Elena de White que haya otro grupo
aparte de los 144,000 y aparte de los malvados. Vivos cuando viene Cristo, los 144,000 y los malvados. Todos los que se convirtieron por la proclamación de los 144,000 van a sellar su vida con su sangre. El sello de ellos es el sello de su sangre, por ser leales a Dios, guardar su santo sábado, no adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Les va a tocar demostrar su fidelidad hasta la misma muerte. Antes del cierre de gracia va a haber cantidad de mártires. Después que se cierre el tiempo de gracia y que ya no haya oportunidad de salvación, no va a haber un solo mártir. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que alguien muera si no hay salvación ya. ¿Quién se va a salvar? Los mártires son semilla para que otros acepten la verdad, al ver la lealtad, el valor y el arrojo de esas personas que están dispuestos a morir en defensa de la verdad. Pero cuando ya no haya oportunidad de salvación, porque se cerró el tiempo de gracia, pues entonces, ¿para qué Dios va a permitir que muera uno de los hijos de Dios? Miren lo que dice el conflicto de los siglos, justamente en el capítulo El tiempo de angustia. Dice así: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, ya no sería como la sangre de los mártires anteriores, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Página 692 del conflicto. El último párrafo del capítulo 40. Si cayese un solo justo, entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para su majestad satánica, el príncipe de las tinieblas. ¿Ustedes creen que Dios le va a dar ese triunfo de matar a un hijo de Dios si ya nadie se va a salvar a través de él? No. No va a haber un solo mártir después que se cierre el tiempo de gracia. Pero antes del cierre de la gracia va a haber millones de mártires. En el libro Eventos de los Últimos Días se explica que hay dos tiempos de angustia. El tiempo de angustia antes del cierre de la gracia y el gran tiempo de angustia después del cierre de la gracia. El tiempo antes del cierre de la gracia se llama el pequeño tiempo de angustia. Y el después del cierre de la gracia, el gran tiempo de angustia. Escuchen esta cita. Eventos de los Últimos Días, página 147. El comienzo del tiempo de angustia que yo mencioné no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas, mientras todavía Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, todavía hay salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ese capítulo se titula, capítulo 10, el pequeño tiempo de angustia. Y en este capítulo, miren lo que viene. La iglesia y el Estado se unirán para perseguir al pueblo de Dios. Serán llevados ante los tribunales. Los adventistas, guardadores del sábado, serán tratados con desprecio inhumano. Todo tipo de persecución se desatará. Serán privados de todo apoyo terrenal. Muchos serán encarcelados. Estoy leyendo nomás los títulos, los subtítulos del capítulo. Serán encarcelados por su fe. Muchos serán ejecutados. Muchos mártires caerán por defender la verdad.
La persecución esparce al pueblo de Dios, pero la aflicción purifica al pueblo y lo separa de lo falso. La misma persecución se va a encargar de hacer la separación. Esténse seguros de qué lado están, si del lado de los perseguidores o del lado de los perseguidos. No te prestes nunca para perseguir a una persona. Esa es la obra del diablo. No te prestes nunca, ni aunque estés convencido que la persona está mal, Dios nunca usa la fuerza. Esa es obra del diablo. Por eso muchos se van a convertir. Cuando vean que los supuestos ángeles de Cristo que se ha aparecido, que es el diablo, comienzan ahora a atormentar a la gente. Mucha gente que no es tonta va a decir, ¿cómo son ángeles de Dios? ¿Y por qué están atormentando? ¿A poco los ángeles de Dios van a hacer esto? Y ahí es donde la gente va a abrir los ojos y se van a voltear, y aún gente que estaba con el diablo se le va a quitar la venda. Y el mensaje de los 144,000 va a ser, no lo adoren, es el diablo disfrazado. No le crean, son seres falsos, no son ángeles de Dios, son ángeles del demonio. Y así se va a decidir. Cada persona tendrá que tomar su decisión. Los que mueran como mártires durante ese periodo no van a pasar mucho tiempo en la tumba. Van a resucitar antes de la venida de Cristo para hacer el pacto cuando Dios promulgue su ley desde el cielo. Van a ser glorificados, van a escuchar el pacto de paz que Dios hará con los que guardaron sus mandamientos, y Dios les va a dar que estén vivos para el regreso de Cristo. Claro, van a resucitar en una resurrección especial. Pensaba esta tarde hablarles de esa resurrección especial, pero el tiempo ya ha transcurrido. Tengo que terminar en esta noche. Yo sé que ustedes se quedan si quieren de vigilia, ¿verdad? Pero este servidor tiene que viajar el día de mañana y tengo todavía cosas que arreglar. Pero ya hemos tenido casi 2 horas esta tarde. ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad? ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan sobre lo que hemos visto en esta tarde? Hermano. ¿Nadie levantó la mano? Hermanita María. Denle el micrófono para que los de la televisión puedan escuchar. Aquí hay uno. No sé dónde. Allá están. Tenemos 10 minutitos hasta las 8 para preguntas. Si quedó alguna duda. Sí, me preocupa donde dice que los santos vamos a ser vencidos. No lo dije yo, lo dice Apocalipsis 13:7. Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 13:7. Eso me preocupa. Sí, a mí también me preocupa, hermana. Cuando leo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero vencerlos, escucha bien ahora, no es vencerlos para que pequen, es matarlos. Matarlos, porque para el hombre vencer es quitarle la vida. Pero Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar eternamente. Temed más bien al que puede destruir cuerpo y alma en el infierno, a ese temed. Entonces, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. No es vencer, porque si te fijas, el mismo versículo 8 lo aclara, el que sigue. Ese es Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero no la van a adorar. Así que no los va a vencer haciéndolos pecar, los va a vencer quitándoles la vida. Pero ¿qué leímos hace un momento en Apocalipsis 10? El que pierda su vida es el que la ganará, la hallará. Mas el que trate de salvar su vida es el que la va a perder. La bestia, a través de su poder político unido con la religión, por las leyes opresivas que va a haber contra el pueblo de Dios, va a pensar que venció, porque todos se sujetan, y el que no se sujeta, muere. Entonces ahí está hablando de millones que por no sujetarse van a morir. Les leo un versículo, Apocalipsis 24. También este es disturbante el versículo. Sí disturba, así como este otro que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Este otro dice, por supuesto, aquí Juan los está viendo en el cielo ya durante el milenio juzgando, pero dice, vi tronos y se sentaron que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Fíjense, ¿por qué los van a decapitar? Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que estos van a resucitar en la resurrección especial y van a vivir y reinar y juzgar con Cristo por 1000 años, van a ser decapitados por no adorar a la bestia ni a su imagen. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo los vence? Quitándoles la vida. Pero el que la pierda es el que la ganó. Y el que la salve, ay, para que no me maten, mejor voy a hacer lo que me dicen. Ese es el que la perdió. ¿Está claro? Ok. ¿Otra pregunta? Hermano, aquí adelante. ¿Quién? Perdón. Después allá. Tengo una pregunta. También dice que muchos no van a soportar esas pruebas. Así es. Que prácticamente los van a mandar a descansar. Dios los va a mandar a descansar. Eso es relativo de la profecía. Sí, hermano. El espíritu de profecía dice que muchos niños van a ser puestos al descanso al comienzo de la ley dominical, porque va a ser muy difícil para ellos pasar por ese tiempo de angustia. También dice que muchos que no soportarán físicamente la prueba, el Señor en su misericordia los va a poner a dormir hasta que pase la indignación. No es como algunos creen, como yo no voy a poder mantenerme fiel, mejor el Señor me pone a dormir antes. No, no está hablando de que no van a soportar la prueba espiritualmente. Son personas que son fieles a Dios, pero que físicamente no tienen la fuerza para huir a una montaña, para tener que ir al monte, a vadear ríos, a subir risco, porque físicamente no lo pueden hacer. El Señor en su misericordia los va a poner al descanso. Eso es lo que dice la mensajera del Señor. Pero no porque no van a poder aguantar la prueba espiritualmente. Todos tenemos que soportar espiritualmente, ser leales al Señor. ¿Una pregunta más? Sí, hermano, ahí está el micrófono detrás suyo. Mi pregunta es, ¿qué pasará con los
judíos que guardan el sábado? Amén. Buena pregunta, hermano. La mensajera del Señor en el libro Evangelismo, así se llama el libro, Evangelismo, tiene una sección entera sobre los judíos. Y ella explica que en el tiempo del fin, durante la promulgación de la ley dominical, muchos judíos sinceros, al ver a su contraparte, pero que son cristianos, que están siendo perseguidos por el sábado, judíos sinceros, porque escuchen, entre los judíos hay muchos que dicen que ellos guardan el sábado, pero ponen a trabajar a la gente que les trabaja a ellos. Esos no son judíos sinceros. Pero los sinceros que aman a Dios, dice la mensajera del Señor que va a haber gran cantidad de judíos que se van a salvar aceptando a Cristo como el verdadero Mesías. Eso ya está comenzando a pasar. Hay cantidad de judíos que se están haciendo judíos mesiánicos. Todavía no conocen lo que tú y yo conocemos del espíritu de profecía y de la verdad presente, pero a lo menos guardan el sábado y están aceptando a Cristo, que es el primer paso. Dios los va a seguir guiando para que conozcan toda la verdad que Dios ha revelado para estos días finales. Por cierto, el apóstol Pablo también dice esto. Escuchen. Está en Romanos, en el capítulo 11. Romanos 11. Aquí está hablando de que, comenzando en el capítulo 1, Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. Fíjense, si Dios hubiera desechado al pueblo judío, pues no estaría yo soy judío, de la tribu de Benjamín. Así que Dios no los desechó, ellos lo desecharon a él. ¿No habéis leído que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Dijo Elías. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esos son el remanente de Israel en la época de Pablo. Quedó un remanente. ¿Y cuál fue el remanente? Los 12 apóstoles, los 120 del aposento alto eran todos judíos, los 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés eran todos judíos. Ese fue el remanente que quedó, que aceptaron al Mesías. Dice el versículo 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, gracias a que ellos fallaron, nosotros somos salvos y somos gentiles, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Así que Dios los va a restaurar a los que crean, a los que acepten a Cristo como Salvador. Porque hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pero entonces al final de este capítulo dice el versículo 23: y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Fueron cortados, pero pueden ser injertados otra vez, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar a los que fueron cortados. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, el tronco, que es la nación de Israel,
¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Así que están endurecidos, pero algunos de ellos se van a convertir y luego el Señor va a salvar a todo Israel. Los israelitas gentiles y los israelitas judíos que hayan aceptado, que dejaron su endurecimiento de corazón contra Cristo, se van a convertir. Y en el tiempo final va a haber conversión en cantidad. ¿Saben lo que dice Elena de White en el libro Evangelismo? Que judíos pudientes, porque hay muchos judíos que tienen mucho dinero, al aceptar a Cristo y el mensaje adventista, van a financiar la proclamación del mensaje en el tiempo del fin. Dios va a tocar sus corazones y ese dinero que tenían para enriquecerse ellos, los van a poner a los pies, como hizo Nicodemo, como hizo José de Arimatea, para que el último mensaje de salvación sea proclamado en todas partes del mundo. Esa es la respuesta, hermano. Va a haber muchos judíos que se van a convertir y otros que porque no quisieron se van a perder también. ¿Última? Una última pregunta. Una última, ok. En el templo terrenal, los que entraban en el templo eran el tribu de Leví, único, varones, ¿no? ¿Será que los 144,000 solo van a ser hombres? Los únicos que entran en el templo celestial son los 144,000. Tú te refieres a eso, ¿verdad? Primeros Escritos, página 19. Efectivamente, los 144,000 serán los únicos que tendrán ese privilegio, la última generación. Pero en el hombre es santificado la mujer, dice la Biblia. Y los hijos son santificados en los padres creyentes. Eso está en 1 Corintios, capítulo 7. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¡Wow! ¡Qué misterio el de Dios!, ¿verdad? Si uno de los dos es fiel, el otro es santificado en el fiel. Así que las mujeres entran en la fidelidad de los hombres. Como familia, Dios va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, para proclamar el mensaje, posiblemente Dios use en su mayoría hombres, pero también hay mujeres poderosas que Dios puede usar. Así que no sé cómo Dios va a hacer, pero dentro de poco lo sabremos, porque vamos a ver el cumplimiento de estas cosas y vamos a ver, porque si no hay hombres con pantalones, Dios va a tener que levantar a mujeres. Yo sé que la palabra... ¿Cómo? Sí, pero él se refiere a dar el fuerte pregón antes de que seamos transformados. Obviamente, cuando el Señor venga, van a ser salvos hombres y mujeres, no solamente hombres. Y si los 144,000 son los únicos que van a estar vivos, eso incluye a las mujeres y a los niños también. Aquí dice en el capítulo el fuerte pregón, el fuerte clamor. Dice, los niños serán impulsados por el Espíritu
Espíritu Santo para ir y declararle el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones y arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder de Dios. Los mismos niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad final para este tiempo final. Hasta los niños van a proclamar. Así que Dios no hace acepción de personas. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar ese himno que dice: Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Yo sé que ya pasó una hora de la puesta del sol, ¿verdad? Pero nosotros nos alargamos en el sábado un ratito más en la presencia del Señor, ¿verdad? Yo sé que ya el sol se puso hace una hora, pero nosotros seguimos gozando, ¿verdad? Gozando en la presencia del Señor, como si hubiera sido sábado. Es el 472, Día Santo del Señor. Después oramos y seremos despedidos. Mientras comienza la música. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, oh de santa oración, con Jesús en comunión, oh de santa oración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Jesús, sábado, Señor, sello santo de tu amor, es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Vayamos de rodillas para darle gracias a Dios. Padre Santo, bendito y glorificado sea tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hemos visto cosas impresionantes de tu palabra. Tenemos un destino señalado. Somos esta última generación y tú nos has escogido aún antes de nacer. Nos escogiste desde el vientre de nuestra madre y nos diste por profeta a las naciones. Y si somos parte fiel de tu pueblo, seremos parte de esos 144,000 que profetizarán a todo el mundo tu verdad. Llenos de tu Espíritu Santo, darán el fuerte pregón final. Sabemos, Señor, que miles y miles se han de convertir. Y lo que no pudieron hacer a lo largo de sus años de demostrar la fidelidad a ti, lo van a demostrar de la forma más clara y sin contención, sellando
su lealtad con su propia vida, derramando su sangre por ti. Y nosotros tendremos que proclamar este mensaje y traerlos a tener una fe tal que estén dispuestos a morir antes que violar tu santa ley. Ayúdanos a dar el ejemplo ahora, a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si ahora que nadie nos está persiguiendo, ni acusando, ni echando en la cárcel, ni amenazando con la muerte, somos a veces tan descuidados con tu santo sábado. Se nos hace tan fácil si nos dicen, tienes que venir a trabajar, violar tu santa ley, cuya paga es la muerte, solo porque no nos están obligando físicamente. Oh Señor, ayúdanos a serte fieles ahora, porque si no lo somos ahora, ¿cómo lo seremos entonces? Si ahora que estamos en el tiempo de tranquilidad no te somos fieles, ¿cómo podremos serlo en el tiempo de premura? Dice tu palabra por el profeta Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo será cuando corras con los de a caballo? Si en la bajura del Jordán te estabas ahogando, ¿qué será cuando el agua te llegue hasta las narices? Si ahora que está fácil no te somos fieles, ¿cómo lo seremos cuando todo esté en nuestra contra? Perdónanos, Señor, nuestra indiferencia, nuestra falta de fervor y de consagración, y ayúdanos a cortar con toda iniquidad en nuestra vida, apartarnos de todo pecado, a lograr la victoria en Cristo Jesús, para que en ese día, cuando nuestra fe sea probada hasta lo máximo, podamos mantenernos fieles y ayudar a otros a que acepten tu verdad. Bendícenos en esta nueva semana que se inicia y que ganemos victorias por la sangre de Cristo y por el poder de su intercesión. Danos tu paz y llévanos con bien, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de la audiencia de televisión. Que el Señor les bendiga. Seguimos con nuestra programación regular. Denme un minutito solamente. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.